tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión, Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Una vez más, reunidos en esta parte del camino para tocar la temática latinoamericana, mundial y sobre todo pues la temática también interna peruana a propósito de la indefinición aún de lo que va a ser la proclama del presidente, que ya casi se da por hecho que Pedro Castillo pues va a ser el nuevo presidente por los próximos 5 años de Perú. Pero todo esto está en deliberación, mientras no sea oficial, pues simplemente tampoco podemos dar por ya sentado eh, esta noticia que es de dominio internacional, a pesar de que algunos todavía están detrás de que esto pues tal vez se exceda más allá del 28 de julio, donde como sabemos el 28 de julio abordamos el bicentenario de la independencia. Y en un momento histórico tan emblemático, lamentablemente pues en Perú se tiene este panorama de contrapunteo político bastante delicado. A nivel de América Latina no podemos dejar de mencionar lo que está aconteciendo con la hermana República de Cuba, y vamos a ver hasta qué punto nuestros invitados también nos dan sus puntos de vista. Uno internamente, como es el caso del doctor Jorge Ferradas, a quien ya ustedes lo conocen, estuvo con nosotros en un programa anterior, y también para el caso de Miguel Mosquera, que ha sido participante de nuestros programas desde el viejo mundo, desde España. Y en otros aspectos, pues tenemos también los panoramas que puedan presentar de repente el propio Estados Unidos, no sé, en los propios lugares europeos, que con la pandemia pues casi todos estamos con un perfil similar en cuanto a tragedias, en cuanto a preocupaciones, en cuanto a dosis de vacunas, prácticamente manejamos el mismo lenguaje de preocupaciones, pero siempre hay algunas particularidades que nos pueden ayudar a entender mejor incluso nuestra propia problemática interna en el lugar donde nos encontremos. Entonces la idea es pues enriquecer un poco a la audiencia a través de este tipo de conversaciones no tan rebuscadas, sino más bien coloquiales, que a nivel de nuestra principal fuente de información aquí en Lima, como es ATE Vitarte, San Juan del Urigancho, los lugares donde llega nuestra señal Supercable Canal 3, es importante para el discernimiento, el conocimiento de nuestros jóvenes, de nuestros ciudadanos, de algunas temáticas internas relacionadas con el gran mundo exterior del cual no podemos separarnos, o sea, no podemos ser islas como muchas veces se ha dicho, a pesar de que algunos piensan de que se pueda manejar políticas, por ejemplo, económicas aisladas y que podamos ser imbatibles ante una devaluación del dólar o cosas por el estilo. Pero de todo esto vamos a conversar entonces con nuestros invitados. Vamos a darle la palabra a Miguel Mosquera desde Galicia, España. Miguelito, tus saludos y tal vez un asomo genérico de lo que observas en el mundo. Bueno, primero que nada, buenas tardes aquí desde España, desde Galicia, concretamente de Ourense, una ciudad a la que hay que venir. Y, y lo que tengo que decir es, bueno, en primer lugar, la situación que estamos de pandemia. Esto ya lo hemos hablado en muchas otras ocasiones. Somos una especie que tiende a sobrevivir igual que cualquier virus. Llevamos millones de años en pugna por sobrevivir y somos una especie susceptible también de distinguirse como cualquiera. Sin embargo, nos encontramos ante una pandemia que en muchos aspectos, con independencia de las cifras sociológicas difíciles de asimilar de fallecidos, está claro que tenemos como referencia la peste bubónica, que en su momento, en el siglo XIV, llegó a terminar con la vida. Algunos autores apuntan hasta un 60-65% de la población mundial conocida en aquel momento, y que evidentemente para cualquier político es un reto, aunque no se haya tenido en cuenta un conocimiento y una infraestructura sanitaria que
he dicho también siempre, es decir, ningún país está preparado para una pandemia, porque ningún país dispone de medios y efectivos como para abordar una pandemia. Es inasumible. Económicamente es inasumible el intentar mantener permanentemente una estructura y una infraestructura sanitaria para abordar. Pero bueno, yo calculo que más o menos, me imagino que entre repuntes, recesos, el virus como forma de vida también tiene, con independencia de sus mutaciones, su forma de funcionar y sabe que para ser huésped necesita que el reservorio esté vivo, con lo cual es previsible que en algún momento desarrollemos algún tipo de ventaja frente al virus o el virus de algún modo se debilite para poderse controlar el sistema. Nos ha pillado a todos como nos ha pillado, pues sí, pero bueno, sobreviviremos a esto como hemos sobrevivido a otras situaciones. Bien, bien, Miguelito. Vamos con el saludo del doctor Jorge Ferradas. Buenos días, doctor. Buenos días, don Jorge, buenos días, Miguel. Un gusto desde acá poder saludarlo. Eh, esta coyuntura de la pandemia que ya viene durando más de un año, más que coyuntura diría ya el contexto actual, ha puesto en evidencia, además de lo diferente que podríamos ser el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, también algunas similitudes. Por ejemplo, Europa occidental, en el que veníamos viendo los efectos de una política inclusiva, se podría decir, ¿no? Fue sorprendida y puesta en evidencia en sus debilidades cuando los sistemas sanitarios y hospitalarios entraron totalmente en un colapso, ¿no? Nadie podría desde el mundo en vías de desarrollo haber esperado ver ese escenario, ¿no? De que una Europa sustentada en el denominado estado de bienestar se podría haber dado ese tipo de cuadro. Y aquí igual, los países en desarrollo hemos sido rebasados por la situación. Entonces digo, a la vez que somos tan distintos, también a veces somos tan iguales, ¿no? Por ejemplo, eso desde el punto de vista de las insuficiencias de los estados para afrontar esta situación. Y por otro lado, desde la sociedad civil también, ¿no? Podremos tener diferencias, pero también tenemos similitudes. Todavía se me viene a la memoria las imágenes en algunos países de Europa en donde la policía tenía que reprimir a población joven que trataba de desafiar la pandemia, el virus, el contagio, haciendo reuniones masivas, multitudinarias, ¿no? Y no eran pues al inicio reuniones en donde se congregaban para exigir derechos, ¿no? O para protestar frente a la incapacidad o insuficiencia o ineficiencia de sus estados, sino eran reuniones masivas de tipo social, buscando diversión. Eso lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en España y lo hemos visto aquí en América Latina y también en algunos países. Entonces digo, ¿cómo es que pareciera que somos tan distintos, pero en esencia también como seres humanos somos muy similares, ¿no? En nuestra, reitero, en nuestra idea de desafiar
¿no? De retar a una situación tan delicada y difícil como esta pandemia que, que se nos ha venido y todavía está entre nosotros. Eso es algo que yo planteo aquí, ¿no? Y por otro lado, ya particularmente en el caso del Perú, la pandemia, más allá de las dificultades que ha mostrado respecto de la capacidad hospitalaria, sanitaria y también de educativa, para afrontar en estos dos grandes sectores que tiene todo Estado y toda sociedad, como es la salud y la educación, más allá de esas insuficiencias que se han mostrado, esas incapacidades, también nuestra sociedad civil, también nuestra ciudadanía ha mostrado rasgos y signos de inmadurez, ¿no? Estamos en estos días cumpliendo 200 años de la creación de la República y si hiciéramos un símil con la edad y el desarrollo de un ser humano, yo creo que a nuestros 200 años, como ciudadanía y como sociedad, creo que estaríamos, podríamos decir, sin ánimo de equivocarnos, podríamos decir que estamos todavía en la infancia. Estamos en la infancia como ciudadanía y como sociedad. Hemos mostrado lo peor que la especie y el ser humano puede mostrar: egoísmo, individualismo, un sentido excluyente en nuestro actuar, y eso se ha visto desde el ciudadano más simple hasta el ciudadano con la mayor responsabilidad, y específicamente para no dejar las cosas indeterminadas, directamente lo señalo, ¿no? Lo hemos visto hasta en el presidente de la República, vacunándose, sacándole la vuelta al país, ¿no? Entonces, eso demuestra cómo, aun cuando estamos a punto de cumplir 200 años, estamos, creo, en la infancia como sociedad y como ciudadanos. Eso es lo que yo podría plantear de inicio. Gracias, doctor. Bueno, dentro de la problemática que se plantea, eh, creemos que apelando a la vinculación que hay con el factor de izquierda que se le critica, por ejemplo, al que podría ya asumir el reto de la presidencia de Perú con ese perfil, debido a los antecedentes de su partido político. Actualmente pues se ha desatado también una corriente de opinión hacia Cuba por la situación que viene atravesando la hermana República de Cuba. Y tenemos en el sur de nuestro continente, más al sur, hacia Chile, pues el retorno también a esas fuerzas de izquierda, aquella nueva Carta Magna planteada por los chilenos actualmente, y que para Perú también tiene similares horizontes. Eh, ¿Cómo podemos observar el caso cubano de los últimos días? Algunos dicen, oye, pero ¿por qué siempre mencionar al bloqueo si Cuba puede negociar con los europeos, con los asiáticos, con los canadienses? ¿Por qué echarle la culpa al bloqueo? ¿Hasta qué punto podemos seguir echándole la culpa al bloqueo? No sé cómo ven desde España, por ejemplo, el innovado eh, aparecer en las calles de La Habana de gente prácticamente contra su propia adversidad, denunciando lo que difícilmente escuchábamos, ¿no? Y verdad que se siente el hambre, se siente la olla rechinar en La Habana. Miguel. Bueno, yo creo que a ver, esto hay que entenderlo desde una perspectiva muy elemental.
El guepardo es el mamífero terrestre más rápido del mundo, desarrolla una velocidad de unos 115 kilómetros por hora, pero solo por segundos. Y tiene un gasto energético enorme para llevar a cabo ese esfuerzo. Si cobra una pieza, come y recupera energía. Si no la cobra, tiene que seguir cazando. Y si no caza, llega un momento en que no tiene reservas para poder continuar. Y el sistema productivo es exactamente igual. A esto se le llama economía. Hay que invertir y hay que, a partir de un esfuerzo, obtener un beneficio. Esto es lo que el proteccionismo socialista no acaba de entender. Es decir, llega un momento en que los costes de producción son tan extremadamente elevados que obtener un producto es tan oneroso que no será obtenido. Y esto es lo que ha sucedido en Cuba. Es decir, Cuba es un país que ha vivido durante muchos años ha vivido y continúa viviendo bajo una represión política, social, económica, pero que ha sido también testigo de una disrupción generacional muy grave, porque la expectativa de vida de Cuba es razonablemente muy corta. Y desde la revolución castrista, la mayor parte de la gente mayor no existe. O sea, existe muy poca gente mayor. Esa disrupción generacional ha hecho que se hayan perdido toda una serie de valores y ha permitido al mismo tiempo a la gente más joven, desde la revolución, alienarnos hasta un extremo anticapitalista desbocado. Pero la verdad es que tenemos un modelo productivo en Cuba que no funciona. Cuba durante mucho tiempo vivió gracias a la sombra de la antigua Unión Soviética y ha intentado vivir también gracias a la sombra de Venezuela. Pero todo esto se termina. O sea, la realidad es que llega un momento en el que cuando el proceso productivo se rompe y no se pueden adquirir bienes de consumo porque la moneda no vale, no tiene valor, no cotizan en un mercado, pues llega un momento en el que la olla está ahí. Es decir, es una cuestión elemental. Y de pronto llegamos a la insurrección, algo que era inconcebible en Cuba. Y esa insurrección, pues existen noticias contradictorias acerca de que bueno, los Castros se están exiliando, sobre todo hacia España, porque en España uno tiene pasaporte español, los Castro tienen pasaporte español, porque en su momento se aprobó una serie de medidas, de normas, en relación a descendientes de españoles en distintas partes del mundo, tanto en Venezuela como en Cuba, como en su momento incluso en Guinea y en el Sáhara, aunque esas dos opciones quedaron ya eliminadas. Pero incluso se aprobó una normativa que permite a los descendientes de los sefardíes, estamos hablando de hace 500 años, a los descendientes de los sefardíes adquirir ciudadanía española. Es decir, en esta tesitura estamos, ¿no? Y estamos también en esta tesitura porque la población española sí está envejeciendo y necesitamos savia nueva, o sea, necesitamos una inmigración controlada para mantener ese estado de bienestar del que hablaba el señor Ferradas. Porque si hay una cosa que está clara es que, con independencia de que, bueno, lo que decía, ningún país está preparado en ningún sentido, ni sanitaria ni económicamente, para prevenir una pandemia, porque es inasumible, o sea, es un hecho inasumible, y porque entre otras cosas no existían las herramientas adecuadas, que siguen sin existir. Es decir, tenemos una serie de vacunas en las que nos ha faltado un hecho elemental, que es tiempo para poder hacer una evaluación, para poder valorar realmente los efectos, y seguimos sin tener ese tiempo. Y carecemos de un arsenal terapéutico suficiente como para poder abordarlo. Es decir, tenemos un arsenal que lo que hace es bordear la sintomatología, pero que todavía no tenemos un fármaco específico contra el virus de COVID. O sea, esto es la realidad que hay. Y en las economías más deprimidas, pues evidentemente esto se ha visto. Es decir, Cuba al final tenía que romper por algún lado. Porque hay un elemento en todo esto en el que la pandemia del COVID simplemente ha hecho abundar. Y es los medios de comunicación. Es decir, hoy en día muchos cubanos tienen dispositivos, tienen teléfonos, tienen ordenadores, y aunque Internet no tenga quizás la funcionalidad que tiene en muchos otros países, no están aislados, tienen comunicación con el mundo exterior, saben lo que está sucediendo en el mundo exterior,
ven lo que está sucediendo en el mundo exterior y aquel esfuerzo de censura alienante llevado a cabo por el gobierno castrista pues se está desmoronando. Y esto tenía que suceder antes o después. Lo que está claro es que esa improductividad y esos costes productivos han llegado a un momento en el que han supuesto la caída del bloque comunista en Europa y que a excepciones de China, que igual que Checoslovaquia en su momento hizo un giro hacia el capitalismo, y un capitalismo en muchos aspectos desaforado, no dejando de ser una dictadura comunista, prácticamente lo único que queda es la República Popular de Laos y Corea del Norte. Y es el único comunismo que está sobreviviendo. Porque todo lo que está sucediendo al margen en Latinoamérica, y esto hablando de lo que siempre hemos dicho en relación a que no deja de ser el patio trasero de Estados Unidos y existe un intervencionismo muy grande por parte de Estados Unidos, hay que diferenciar el concepto de país socialista y gobierno socialista. Son dos conceptos distintos. Es decir, el gobierno de Castillo, que eventualmente pueda ser un gobierno socialista, se va a dar de bruces con la realidad productiva y con la falta de estructura de Estado que tiene Cuba. Es decir, estos 200 años de independencia de Cuba, de Perú, van a traducir un hecho que siempre ha estado ahí, y es que los grandes próceres de la independencia latinoamericana eran españoles, familias españolas que lo que pretendieron era sostenerse en el poder. Y el ejemplo más claro lo puedo poner en Simón Bolívar, que era absolutamente de ascendencia española, vasco y gallego, y que solicitó al entonces emperador de España que le transmitiera 3 títulos nobiliarios que formaban parte de su ascendencia, y el rey de España le dijo que no, y acto seguido se emancipó porque las grandes familias españolas lo que querían era desvincularse de la corona de Castilla para no pagar tributos a España. Y para poder sostenerse en el poder, lo que intentaron fue evitar que se crease una estructura de Estado sólida. Esto es un problema que realmente aqueja la mayor parte de los países latinoamericanos. Y esto es lo que ha permitido que una serie de familias se hayan estado repartiendo el poder durante décadas y décadas, y que cuando hay el ascenso de una familia nueva, esa estructura no cambia. Lo que cambia es un apellido, pero va a haber una continuidad. Y ya desde los movimientos independentistas, los que quedaron excluidos generalmente fueron el pueblo. Los pueblos son los que han quedado siempre excluidos. Y con el neocolonialismo de Estados Unidos, incluso europeo, esa exclusión se ha perpetuado. Entonces, esa es la consecuencia de que en este momento haya unido a la crisis de los partidos los partidos políticos, que comenzó ya a finales del siglo pasado, y que durante esta primera y segunda década de este siglo se ha acusado más, es lo que ha llevado a que los pueblos busquen formaciones políticas alternativas. ¿Vale? Y en Cuba lo que está sucediendo pues es eso, es decir, de pronto hay unos medios de comunicación, unos dispositivos móviles, una internet que permite a la gente tener un conocimiento mayor, pero al mismo tiempo también conectarse y convocarse. Y en Perú lo que estamos es asistiendo a una situación que se está reproduciendo en muchos otros países, y es que esa falta de estructura de Estado por un lado, y por otro lado las diferencias sociopolíticas y socioeconómicas tan acusadas que hay, están llevando a esta situación. Aunque, para desgracia de la mayor parte de sus votantes, no van a obtener nada bueno. Pero eso es secundario, eso es algo que tendrán que ir experimentando con el tiempo. Bueno, vamos a esperar que esa situación pues se consolide de una manera lo más salomónica posible para especialmente las amas de casa, el verdadero pueblo, ¿no? El pueblo de a pie. Pero en esa expectativa, ya que nuestros oyentes son así de carne y hueso, muchas amas de casa a veces nos atravesamos Ate Habitarte, atravesamos San Juan del Urigancho y nos preguntan, nos dicen que tratemos de hacerles entender un poco
este dilema, y no necesariamente recurren a palabras simples, ¿sabes? Son gente bastante entendida, comprenden bien las cosas. ¿Qué les diría a usted, doctor Ferradas? ¿Cómo explicar este fenómeno y tal vez algún punto de vista también sobre lo que acontece con Cuba en los últimos días? Eh, el tema cubano habría que evaluarlo como un proceso, ¿no? Han pasado 60 años de la instauración del régimen que derrocó a Batista y evidentemente, como todo organismo social, ¿sí? Y algunos sociólogos inclusive hacen en algún momento una analogía entre el organismo social y el organismo humano. Evidentemente, un organismo a los 60 años ya comienza a sufrir un deterioro y ese deterioro se comienza a exteriorizar, se comienza a evidenciar en hechos concretos. ¿Ok? Entonces, Cuba, el régimen cubano que instaurado allí no está pues exento ni libre de ese agotamiento por los efectos del tiempo. Y ese agotamiento también, porque valga la redundancia, se han agotado ya las ideas. Yo creo que el proceso que se vive en Cuba no tiene nada nuevo ni distinto que darle a sus ciudadanos, a su población, ¿no? Y es más, diría ciudadanos entre comillas, lo cual estaría en cuestión, evaluar si realmente en Cuba hay ciudadanía, ¿verdad? Por si es que partimos de la premisa que ciudadanía supone ejercicio de derechos, ¿sí? Y también el cumplimiento de deberes, ¿no? Entonces yo pienso que el tema cubano va por ahí, por un agotamiento por efecto del tiempo. Este régimen, el régimen tendría que ofrecerle algo nuevo, algo distinto, algo que haga que el cubano entienda o sienta o perciba de que su gobierno le está ofreciendo algo nuevo pero para bien. Y ese es un tema. El otro tema es la vieja discusión entre o disyuntiva entre libertad y bienestar. ¿Qué es lo que motivaría las protestas que se han dado en estos días en Cuba? ¿Una demanda y exigencia de libertad o una demanda y exigencia de bienestar? Porque hay estados, hay países que le restan o le quitan libertades a su gente y le dan bienestar. Y hay otros que le dan bienestar y no le dan libertades, ¿no es cierto? Entonces, el tema va por ahí, por ver qué es. Y el proceso cubano hay que analizarlo como si fuera pues una isla, y tal cual geográficamente es una isla, en el contexto de la América Latina, donde no se ha vivido un proceso similar. Si nosotros hacemos un análisis en la otra parte de la América Latina distinta a Cuba, en donde supuestamente se han dado procesos democráticos, nos encontramos con la situación en donde las personas, los pobladores o los ciudadanos, no le hacen ascos, ¿no?, al autoritarismo. Es más, muchas veces buscan tener un autoritarismo, ¿sí? Porque entienden de que ahí van a encontrar cierto orden, que no lo encuentran en un régimen con las prácticas democráticas. Van a encontrar un pragmatismo, ¿no? Van a encontrar una eficiencia que no lo encuentran en las prácticas democráticas, que evidentemente
demanda un proceso de diálogo, de discusión, ¿no? De discrepancia, de búsqueda de consensos, lo que no, ¿no? Lo que no se hace en un régimen autoritario. Y entonces, mientras en la otra América Latina distinta a Cuba, los ciudadanos tienden ahora a buscar autoritarismos, en Cuba el autoritarismo ya lo vive en 60 años, ¿no? Y entonces el tema, en mi opinión, yo creo que pasaría porque más que libertad, las protestas de Cuba se sustentan en una exigencia y en una demanda de bienestar. Definitivamente hay mucha pobreza, ¿no? Hay mucha escasez, y a ello creo que ha sumado o ha hecho que esa situación se agrave el hecho que Venezuela también haya entrado en crisis, en grave crisis, porque para nadie es un secreto que durante mucho tiempo, ¿no? Sobre todo durante la vida en el poder de Chávez, Venezuela fue un gran sostén financiero, económico de Cuba, pero ya ese sostén económico y financiero ya no existe, porque ya Venezuela tiene problemas inclusive para autosostenerse. Entonces ya hay una situación allí de una pobreza, ¿no? Excesiva, y eso lógicamente creo que es lo que ha dado lugar a las protestas en los últimos días. Y reitero, en el caso de los otros países de América Latina, en donde los regímenes políticos han sido distintos a los de Cuba, con algunas excepciones de las dictaduras, sobre todo de derecha que hemos tenido en algún tiempo entre los 70 y los 80, ahora vemos cómo los autoritarismos ya no nacen como resultado de golpes de Estado, sino que nacen dentro de los mismos procesos democráticos. Hay quienes salen elegidos con el voto popular y una vez en el poder asumen, ¿no? Inician regímenes autoritarios. Esto es lo que yo respecto a esto puedo decir. Ajá. Me gustaría que nos hable un poco sobre la relación que puede haber entre esta noticia que proviene de Cuba y el momento casi ya cercano que tenemos para la asunción al poder de Pedro Castillo. Hay algunos que dicen que Ollanta Humala, por ejemplo, está asesorando a Castillo, el expresidente Ollanta Humala, para mediar con las Fuerzas Armadas y de alguna manera también su supuesta relación con el Movadef y los elementos sediciosos que se le cuestionan. ¿Usted cree que estaríamos acercándonos hacia un poco el gobierno al estilo Ollanta Humala, si es que es cierta este acercamiento, o realmente se avisora una llegada un poco más radical, tal vez viendo el discurso incluso o el mensaje último que dio solidarizándose con el pueblo cubano, salvo que simplemente, como todos lo hacemos, pues nos solidarizamos con el pueblo de a pie cubano, ¿no? Que no tiene nada que ver con la política extrema que se maneja desde el régimen. No sé, ¿cómo ve usted eso, doctor, para que tocar el tema peruano como tal? Eh, por ejemplo, en líneas generales, si hacemos un análisis y una apreciación de la izquierda radical peruana, eh, yo creo que la izquierda radical peruana no ha madurado, ¿no? A la izquierda radical peruana no le ha llegado todavía los vientos y los aires de otros lugares. Sigue todavía estacionada la izquierda radical peruana en la Guerra Fría, ¿no? Ellos todavía creen de que estamos en esa época.
¿no? Y confrontan con un capitalismo y un imperialismo como si estuviéramos en esas décadas. Y ello da lugar a que cada vez que suceden algunos hechos, por ejemplo, antes en Venezuela y ahora en Cuba, salgan las voces de solidaridad, ¿no? Que en realidad no son solidaridad con los pueblos, porque si fueran son los pueblos los que están sufriendo los efectos de los errores de esas o de la obsolescencia de esas políticas. En realidad son mensajes de solidaridad con los que gobiernan, ¿no? Y por ese lado es que usted poder recordar cómo le costaba a Verónica Mendoza en algún momento eh, retractarse de sus expresiones en el sentido de que en Venezuela había una democracia, ¿no? Y solo porque el fundamento era porque ese gobierno proviene de las urnas, procede del voto popular, cuando no necesariamente un gobierno que procede del voto popular, ¿no?, se ejerce dentro de los cánones democráticos. Y luego de varios años, ya tuvo que reconocer que en Venezuela había una dictadura, ¿no? Por ello es que digo que a esta izquierda le falta madurar, ¿no? Ahora, hay que ver también qué tanto, además de que le falte madurar en los conceptos ideológicos, políticos, también qué tanto estarían preparados para poder ejercer el gobierno. Lima ha tenido un gobierno municipal de gente de izquierda y ya vemos cómo han terminado. No solamente hubo ineficiencia, sino hubo corrupción. La señora Villarán está en este momento cumpliendo un mandato judicial de arresto domiciliario que se le varió, ¿no? Porque ella lo estaba cumpliendo en forma efectiva en un penal, pero a raíz de la pandemia y por la edad que tiene, se le varió a un arresto domiciliario. Es decir, y eso que he puesto el ejemplo de Lima porque es el más importante dado el tamaño, ¿no?, de la ciudad respecto al resto del país. Entonces ya la izquierda ha tenido alguna oportunidad, claro, es la primera vez que va a tener la oportunidad de ejercer el gobierno del país, y lo que sí es importante resaltar, que lo va a hacer por primera vez a través de las urnas, a través del voto popular, porque la izquierda peruana no creía en elecciones. Para ellos esto era nada más que una herramienta y un instrumento y un proceso de la democracia burguesa. Y ellos han entrado al juego democrático y están ahora accediendo al gobierno nacional. De allí, desde este punto, ante esta constatación que la izquierda accederá al gobierno del país, pensar de que esto tendría alguna similitud con los procesos que se han dado en otros países, como por ejemplo Venezuela, ¿no? O Cuba, yo veo allí que no se dan los mismos elementos, ¿ok? Yo no encuentro por allí una amenaza de que se pueda dar lo que se ha dado en Venezuela o lo que se ha dado en Cuba. Los procesos son muy distintos. En relación, por ejemplo, al asesoramiento que se dice o ha trascendido estaría dando Ollantumala, quien ejerció la presidencia entre el 2011 y el 2016, estaría asesorando a Castillo. Allí hay que abrir bien los ojos, ¿no?, para ver entonces la coherencia del gobierno de Castillo. ¿Por qué? Porque Ollantumala, ¿no?, para quienes no saben analizar bien los contextos, no fue un militar, ni un candidato, ni un gobernante de izquierda, ni de centro izquierda. O sea, Ollantumala fue un candidato, un presidente, ¿no?, que hizo un gobierno de centro derecha. O sea, ahí nomás está el hecho irrefutable de que forma parte de la historia reciente, que cuando él llega al poder lo primero que hace es apartar a todo el equipo económico que
decir, la rancia derecha del país, gobernó con Ollanta. Ahí gobernaron los que no ganaron la elección. Entonces yo no sé qué puede tener en común, ideológicamente y programáticamente hablando, Castillo con Humala o viceversa, ¿no? O a lo mejor estamos ante una señal de pragmatismo político de Castillo, ¿no? De que está llegando con banderas de izquierda, pero que una vez en el poder o pronto acceder al poder, su pragmatismo lo lleva, ¿no?, a conversar con quien ha ejercido como derecha, ¿no? Entonces, yo no avisoro peligros de que vayamos a terminar eh, en un régimen como el de Venezuela o cubano, por que vaya a darse un gobierno de extrema izquierda. Lo que yo sí avisoro es que hay riesgos para la democracia, no específica y exclusivamente por el acceso de Castillo al poder. El riesgo para la democracia lo veo desde quienes no van a acceder al poder. Y estamos viendo señales muy peligrosas. Por ejemplo, la señora Fujimori, que ya está perdiendo en su tercer intento para acceder a la presidencia de la República, está en una actitud, en un accionar político de bastante peligro y riesgo para la democracia, ¿no? Y estamos siendo testigos y asistimos a un escenario y a una estrategia de un conjunto de maniobras en donde podemos decir se agotó el plan A y ahora tienen un plan B y se viene el plan C y tienen no solamente actores en el escenario nacional, sino tienen actores en el escenario internacional. Vargas Llosa, así como fue un operador de la izquierda internacional en la época del auge del castrismo, ahora es un operador de la derecha internacional, ¿no? Convocando foros, conferencias y la última declaración de Vargas Llosa en el sentido de que aquí ha habido un fraude y que el presidente Sagasti se ha parcializado con Castillo, eso evidencia que hay una estrategia de desconocer el resultado, ¿no? Porque luego, al desconocer el resultado, van a apuntar a que el nuevo gobierno carece de legitimidad y entonces eso podría luego también trasladarse al Parlamento, donde la derecha tiene 3 grupos que sumados pueden hacerle la vida difícil a cualquier gobierno. Entonces, no solamente los riesgos pueden venir del acceso de la izquierda radical al gobierno, sino también desde el accionar político desde la oposición, donde la extrema izquierda, repito, en el Parlamento tiene en la suma de los congresistas que han sacado, tiene votos suficientes como para desestabilizar el sistema democrático. Eso es lo que yo más o menos veo. Bien, en el caso de España, se llegó a un movimiento o una ascensión al poder de la izquierda y de pronto se ha revertido la figura, o tú crees que se mantiene todavía esa expectativa por parte del pueblo y que en algún momento, claro, las izquierdas de América Latina son muy diferentes a las europeas, pero de todas formas sería interesante que nos ilustres al respecto, Miguel. Bueno, a ver, evidentemente sí hay una diferencia notoria entre Latinoamérica y España. Europa no tiene nada que ver, pero bueno, si el señor Ferradas lo veía un poco como la extrema izquierda postcastrista y que se había quedado poco menos que en la Guerra Fría, la que ha llegado aquí a España ha sido una extrema izquierda bolchevique. O sea, es que es de decimonónica, de principios del siglo XX. Entonces, en principio, sí, desde la oposición se mantienen una serie de consignas, pero cuando la extrema izquierda llega al poder, tiene la tendencia natural a suavizar sus
centro, porque el centro es un tema muy debatido, muy manido, pero no existe ni ideología ni filosofía de centro. Es inexistente, no hay ninguna ideología de centro. Existe ideología de derechas, existe ideología de izquierdas, existe progresismo, existe liberalismo, neoliberalismo, pero no existe una ideología de centro. Eso es una apreciación, una ubicación extraña que se hace a veces. Pero la muestra de hacia dónde realmente van las cosas, que es un poco lo que decía yo de sustituir a una serie de apellidos, lo tenemos, por ejemplo, en España con la extrema izquierda, con el ex vicepresidente segundo, con el ministro antisistema Pablo Iglesias, que a los 2 días de acceder a ser europarlamentario, a tener un sueldo, unos ingresos muy considerables, ya tenía una vivienda bastante alejada de lo que puede tener un trabajador. Es decir, esto es la realidad que hay. No es una cuestión tanto de izquierdas o de derechas, sino que desde mi punto de vista, desde luego, cuando en una democracia se puede encausar a un político con independencia de su ideología, se puede llegar a encausar y se puede llegar a condenar, pero de manera legítima, no de manera artera como pueda suceder en un régimen como el de Venezuela, sino que cuando en una democracia se puede encausar a un político, es que la democracia está funcionando. En mayor o menor medida la democracia está funcionando, porque eso supone que existe una garantía en el funcionamiento del propio Estado que permite hacer responsable a un político de sus actos, de sus acciones. Y eso es siempre una garantía mayor o menor de que la democracia está funcionando y que desde luego en esa dirección es por donde tienen que funcionar las democracias. En relación a cómo evoluciona en España y en Europa, bueno, esa crisis de los partidos que decía que sucedió en los años 90 del siglo pasado y que se ha ido acusando ahora, lo que ha hecho es fragmentar absolutamente todos los parlamentos. Pero eso es algo que en Perú se ve lo mismo. Es decir, vosotros tenéis exactamente el mismo problema en Perú cuando tenéis un parlamento multicolor. Y ese parlamento multicolor, para que haya gobernabilidad, exige toda una serie de acuerdos. Y al final, como bien sabes, la política hace muy extraños matrimonios. Entonces, ¿hasta qué punto 2 o 3 o 4 socios de gobierno transigen? Bueno, hasta el punto que lo necesitan para mantener no la gobernabilidad, sino para mantenerse en el escaño, que es una cuestión completamente distinta al hecho de lo que realmente es la gobernabilidad. Por otro lado, si me dices en un momento determinado, cuando hablamos de estos gobiernos multicolores, ¿hasta qué punto son legítimos? Bueno, yo aquí sí voy a disentir por completo con el señor Ferreras. La legitimidad está condicionada al hecho de que estamos hablando de democracias representativas. Y la democracia representativa conlleva esta situación. Es decir, el voto es secreto, el candidato no sabe quién lo ha votado, y por lo tanto el candidato, desde el mismo momento en que deja de ser candidato para convertirse en designado, automáticamente rompe con el compromiso que tiene con el elector, porque no sabe quién es el elector. Y su compromiso, desde ese mismo momento, deja de ser con el elector para ser con el partido, con su formación política y teóricamente, al menos, con la totalidad de la ciudadanía. Es decir, si tú tienes un candidato que se presenta por Lima a presidente de la República, bueno, pues el hecho de que se presente por Lima significa que puede tener votantes en Arequipa, no tiene por qué ser exclusivamente en Lima. Y cuando este señor llega a presidente de la República, es presidente de la República de todos los peruanos, no solamente de los limeños. Y esto es lo que hay que entender. Y es a partir de ese momento en el que la democracia representativa deja de funcionar porque deja de ser representativa. Y cuando nos lleva a estas situaciones. Porque de todas formas, el hecho de que en este momento haya un muy apretado conflicto entre Fujimori y Castillo, no significa que ni uno ni otro vaya a gobernar
en solitario. Es que van a tener que pagar, el que gobierne, el que llegue a la presidencia, va a tener que pagar muchos peajes para llegar a cualquier lado. Y esto es con independencia de lo que decía antes de la visión que hay en Latinoamérica, que es lo mismo que en África, son conceptos completamente distintos porque socialmente la situación es completamente distinta. Es decir, nosotros distinguimos de manera tajante el concepto de gobierno socialista y de Estado socialista. Porque de hecho, sabes que en España en este momento, pese a que somos una monarquía parlamentaria, tenemos un gobierno socialista. Es más, tenemos un gobierno de coalición socialista y antisistema de extrema izquierda. Entonces, nosotros distinguimos esto, es decir, nosotros sabemos que en las próximas elecciones esto puede seguir o puede cambiar, pero no afecta a la estructura del Estado, no afecta al funcionamiento del Estado, no afecta a las garantías ciudadanas y no afecta al estatus de ciudadano en lo que se refiere a sus derechos políticos, jurídicos y sociales. Pero es que en Latinoamérica sí afecta esto. Y esa es la raíz de todo el problema. Es decir, y de hecho, yo esto es una cosa que he dicho en muchas ocasiones. Es decir, ¿cuál es el gran reto de Latinoamérica? El gran reto es tener una estructura de Estado que sea realmente fuerte. Porque cuando una estructura de Estado es fuerte, no está sujeta a estos vaivenes. Es decir, puede haber un gobierno socialista, sí, pero eso no significa que vaya a haber un país socialista, un Estado socialista. Pero es que la falta de estructura de Estado, por ejemplo en Perú, conlleva a que un gobierno socialista y un gobierno socialista y extremo socialista puede conllevar al cambio del propio Estado y que deje de ser una democracia liberal para convertirse precisamente en un Estado socialista. Y esto es algo que, bueno, que estamos viendo efectivamente en toda una serie de países en los que Estados Unidos, siempre dentro de la injerencia que tiene en toda Latinoamérica, a algunos países, algunos gobiernos los ve simplemente como gobiernos socialistas y en otros ve la amenaza de gobiernos comunistas. Por mucho que hayan pasado décadas, yo creo que basta simplemente mirar, analizar un poco la historia, analizar los fundamentos elementales de la economía para darse cuenta de que el comunismo no funciona por sí mismo. O sea, hay dos motivos. Uno que es el económico, que es lo que hace fracasar al comunismo, porque la producción al final es excesivamente costosa. Y por otro lado está la cuestión de que las sociedades que son horizontales solo son viables cuando en el caso de las sociedades estatales y preindustriales. Pero en las sociedades estatales y en las sociedades industriales, la igualdad, esa igualdad que preconiza el comunismo, es absolutamente inviable e imposible porque las sociedades se estructuran en vertical. Y esa verticalidad termina radicalmente con la horizontalidad que se preconiza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que vivimos en una época en la que, yo lo digo en España, por ejemplo, se lee mucho, se lee como nunca se ha leído en España, pero la gente lo que lee es el teléfono móvil y lo que lee es el titular de la noticia, pero hay tal cantidad de noticias, tal cantidad de información y un acceso a tal cantidad de información que no pasan del titular. O sea, nadie entra dentro del meollo de lo que realmente dice la noticia. Y esto nos está llevando a que muchas noticias estén replicadas cuando tienen un amarillismo suficiente y que en lugar de informar se esté desinformando. O sea, estamos hablando de las distopías de Huxley y Orwell, pero llevadas a la a la oposición entre ellas, sino a la combinación de ambas. Y esto es algo que se está replicando en todos los países. Es decir, Europa en muchos aspectos está siendo un modelo a seguir en la medida de que crea toda una serie de organizaciones que lo que permiten es la regionalización de la zona. Es decir, vemos una Unión Europea con todo lo que conlleva y eso ha sido el modelo que han seguido Estados Unidos con México y Canadá y lo que ha seguido el Mercosur y lo que están siguiendo toda una serie de estados. Bueno, pues esas conductas
Bien, Miguel, vámonos ya con la parte final de nuestra plática. Vamos a pedirle al doctor Ferradas que nos hable un poco sobre algunos entretelones que son importantes responderles a nuestros oyentes, televidentes, a nuestros seguidores. Se comenta, se dice, se arguye que detrás de, por ejemplo, la decisión de absolución o libertad de los dinámicos del centro, que es un acto de corrupción que se está manejando aquí en la noticia peruana, lamentablemente a nivel de la administración de una provincia o un departamento como es Junín, una región, y se dice que gracias a Vizcarra y el Poder Judicial se ha producido esto con la jueza Valdeón, algo por el estilo, es lo que se comenta, las calles hablan, ¿no? Y así como eso, pues tenemos varias noticias que cuestionan un poco la tal vez transparencia de nuestro poder judicial y en general de nuestros poderes del Estado. También nos estamos acercando pues a este bicentenario y a esta transición de poder después de que ha existido mucho gasto en las finanzas públicas. La economía peruana está prácticamente quebrada. ¿Cómo asumir lo que se viene? Ya se sienten algunos pasos, por ejemplo, de lo que es la devaluación de la moneda. ¿Qué le podríamos decir a nuestra gente, doctor Ferraz? ¿Cómo ve usted este entretelón político y económico que se está presentando en los últimos días? Ya manera de despedida. Y gracias por participar. Su micrófono, doctor. Previamente, permíteme absorber algunas apreciaciones hechas por Miguel. Cuando yo hice referencia a la izquierda, a la derecha y a la centro derecha o centro izquierda, es nada más y nada menos que refiriéndome al énfasis que puede tener, ¿sí?, el gobierno. No podríamos decir, por ejemplo, que en España Vox, Ciudadanos y el Partido Popular tienen el mismo énfasis político, ¿ok? Creo, hay énfasis distintos ahí, son versiones distintas de una derecha, ¿no?, que no son lo mismo. Es el resultado de una escisión de un solo partido. O sea, es el resultado de la escisión de un solo partido que además nace sobre todo Vox, es decir, lo que han mal llamado la extrema derecha, nace simplemente como espejo de la extrema izquierda, pero que se diluye de la misma manera. Es decir, y vuelve otra vez, es decir, España paulatinamente vuelve al bipartidismo porque se va disolviendo, es decir, Ciudadanos es un partido que prácticamente en este momento es inexistente. Vox se ha ido apagando hasta el extremo de que, bueno, vemos en la Comunidad de Madrid como en este momento, después de convocar elecciones, gobierna el Partido Popular pero en cierto modo con el placet sí o no de Vox, porque Vox lo que no puede hacer es ponerse en favor del contrario, es decir, tiene que ser permisible y permeable, es decir, eso todo hace que se disuelva, es decir, en un momento en el que hay una crisis de partidos, en el que sobre todo hay una crisis enorme de confianza por parte del electorado, porque tenemos que entender que todo esto sucede a partir de una situación socioeconómica. Estamos hablando no solamente de las crisis, de la gran crisis económica de los años 90, sino también de la gran crisis económica de la primera década de este siglo. Eso es toda una consecuencia. Cuando un pueblo vive dentro del concepto del estado de bienestar social, cuando el pueblo tiene justicia, y además justicia transparente, es decir, con una estructura realmente coherente, donde hay garantías procesales, donde en España, por ejemplo, el 80% de los juicios terminan en sobreseimiento, porque la justicia realmente plantea de manera fehaciente que es mejor dejar libres a 10 culpables que condenar a un inocente. Es decir, estamos hablando de una justicia que tiende a buscar la manera de realmente ser social.
Cuando estamos hablando del acceso a la educación, el acceso a la justicia y el acceso a la sanidad como bienes universales, y cuando de pronto todo este estado de bienestar se trunca como consecuencia de las sucesivas crisis económicas, surgen movimientos de protestas, pero orquestados, ojo, desde atrás por la extrema izquierda, que han sabido barrer y aprovechar ese descontento hasta que llegan al poder. Y al llegar al poder, como decía Lord Acton, toda forma de poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esta es la realidad. Es decir, el presidente, el ministro de Trabajo, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lo primero que hace es salir de su barrio de Vallecas, es decir, de un barrio popular del que juró que no saldría, para irse a una urbanización de lujo, en una vivienda que desde luego a la que no puede acceder un trabajador cualquiera. Es decir, Miguel, esta es la realidad. Miguel, a ver, si me permites, yo escuché atentamente lo que expresaste y ahora yo estaba absorbiendo lo que tú habías señalado. Y entonces, haciendo un ejercicio democrático en esta reunión, en este diálogo, en esta plática que es un gusto tener contigo, precisamente mi enfoque es ese. Puede ser una decisión de la derecha, pero efectivamente, ¿por qué hay esa decisión? Por los énfasis que cada quien le quiere poner al accionar y al ejercicio de la práctica política. Pero no podemos decir que Vox es la misma derecha que el Partido Popular y que es la misma derecha de Ciudadanos, como que no podemos decir que Podemos es la misma izquierda del PSOE. O sea, son énfasis distintos que se ponen al accionar político y ahí los tenemos. Desaparecerán seguramente, nada nace para vivir eternamente, pero es ello. Esa es la forma y los conceptos con los cuales yo absuelvo lo que habías señalado, porque en realidad, más allá de las calificaciones o categorías de izquierda y de derecha, no necesariamente ello nació con ideologías, ¿no? Estas calificaciones y categorías nacieron antes y las ideologías vinieron después para darle un contenido, porque históricamente estos términos, ¿de dónde vienen? De la Asamblea Nacional Francesa, y desde allí, y el tema se reducía a un tema bastante sencillo y concreto. Están a la derecha los que defienden el status quo y están a la izquierda los que quieren cambiar el status quo, ¿no? Y ahí yo termino de absolver la apreciación que hiciste. Ahora, contestando lo que me plantea Jorge sobre este tema de los dinámicos del centro y la supuesta intervención de Vizcarra, yo como abogado que sí litigo y que estoy en la práctica permanente del ejercicio de la profesión, puedo decir de que no dejamos de ser un país de rumores y de bolas, ¿no? Que cuando se echan a andar nadie las puede parar. Yo sinceramente no creo en la mano de Vizcarra. Yo no creo que Vizcarra siga ejerciendo un poder desde la sombra, ¿no? Vizcarra es un hito autoritario, ¿no? Nacido dentro de un gobierno democrático, ¿no? Y que es la nueva forma de autoritarismo que se ve ahora. Ya decía antes, los gobiernos autoritarios no provienen de golpes de Estado, no provienen del quebrantamiento del orden constitucional, ¿no? Vienen desde adentro, ¿no? Y ponen en peligro y en riesgo el sistema democrático desde adentro. Allí tenemos el autoritarismo del 92, ¿sí? Estrenado por Fujimori desde adentro. Salió elegido el año 90 y el 92 él decidió, ¿sí?, de que su mandato popular lo autorizaba a cerrar el Congreso, a intervenir el Poder Judicial, a intervenir el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Contraloría
tratar de interceder o interferir, pero como digo, somos un país muy propensos a los rumores y a las bolas. En el caso de lo dinámico del centro, evidentemente se ha puesto en evidencia cómo desde la política, ¿sí? Desde la política, desde el ejercicio de la política, desde el ejercicio del partido político, se puede justamente incurrir en corrupción, ¿sí? Y se puede delinquir, ¿no? Pienso que allí hay muchas cosas que investigar. No creo en la forma como Vladimir Cerrón, no creo ni participo ni acepto el fundamento o la explicación que da Cerrón, ¿no? Que se podría resumir en esa frase tan antigua de mal de mucho consuelo de tontos. Él ha dicho de que este tema del tráfico de licencias de conducir se viene dando en todos los gobiernos regionales y le llama la atención que hayan puesto el dedo en Junín. O sea, como en todas partes pasa, en ningún lugar se debería investigar ni sancionar. O sea, evidentemente nosotros sabemos de que el tráfico de licencias de conducir es en todo el país. Tenemos casos concretos de otros lugares donde ya esas mafias y esas organizaciones han sido desactivadas porque la justicia ha puesto su mano allí, se ha investigado, se ha sancionado, ¿no? Hay varios lugares, varias regiones, por ejemplo en el Cusco, en Tacna, en Lambayeque, en Piura, ya ha pasado. Pero la defensa de Cerrón es si en todas partes pasa porque justamente escogen a Junín para investigar, ¿no? Eso es inadmisible, o sea, eso no se puede permitir. O sea, lo que sucede es que él sabe, y ahí si no, yo estoy clarísimo y tengo, ya esta es una opinión como abogado, él sabe que en algún momento la investigación puede llegar a él, ¿no? Puede llegar a él, porque todos los que están comprendidos en la investigación son gente de su entorno y de su entera confianza. Son gente que él puso en los cargos en el gobierno regional de Junín y que están totalmente comprometidos. A algunos les han encontrado grandes cantidades de dinero en sus domicilios. Son dos personas a las que les han encontrado, una en Huancayo y otra en Satipo, y llegan al 1.000.000 de soles. ¿Quién puede tener medio millón guardado en la casa sin tener cómo justificarlo? O sea, definitivamente ahí hay una procedencia ilícita de ese dinero, ¿no? Que es un indicio muy fuerte de que ese dinero precisamente proviene, ¿no? De los actos ilícitos en el otorgamiento de las licencias de conducir. Y creo ahora, ¿se debió o no se debió dictar mandato de prisión preventiva? Yo discrepo como abogado que en el Perú se haya hecho una cuestión común en el que a todos les dictan una prisión preventiva. La prisión preventiva, ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte Suprema del Perú, siguiendo esos lineamientos del organismo supranacional, que debe ser excepcional. No debe ser la regla común, sino que debe ser la regla de excepción, porque estamos viendo que a veces las prisiones preventivas devienen como en un adelanto de condena y ese no es el sentido de una prisión preventiva, ¿ok? Y esto lo digo, Keiko Fujimori ha estado en prisión preventiva, Ollanta y su mujer han estado en prisión preventiva, y yo he discrepado también en ese, aun cuando no tengo afinidades políticas con ellos, discrepo con la aplicación de la prisión preventiva como una regla general. Y en este caso, siguiendo esa línea que tengo, también estoy de acuerdo con la resolución de la jueza, que además se ha sustentado en el hecho de que el pedido de la Fiscalía no está debidamente sustentado, porque la jueza dice, acá hay una prueba, pero esta prueba tiene que ser corroborada, y esa corroboración no se ha acreditado en el pedido de prisión preventiva. Pero por ese lado, si bien yo creo que ahí hay que ir hasta el final para que toda esa mafia y esa corrupción caiga, estoy seguro que no va a ser difícil llegar hasta Cerrón. El tema es que sí estoy de acuerdo con el sentido original de la resolución de la jueza, ¿no? Ahora, sobre lo último, evidentemente este país ha gastado demasiado por efecto de la
recursos que se han ido al agua, ¿no? Y ahí sí hay una gran responsabilidad política que el Parlamento debe demandarle a Vizcarra, ¿no? Como Vizcarra era un autoritario y había entablado, como todo autoritario, una comunicación con el pueblo a través de las diarias conferencias o monólogos en realidad que daba a raíz de la pandemia, porque desde marzo hasta noviembre que se fue, lo teníamos todos los días en la televisión, ¿no? Y entonces él comenzó a gastar y los autoritarismos son así, o sea, primero yo no converso con parlamentos, sino yo hablo directamente con el pueblo. Segundo, al pueblo le doy prebendas. ¿Y cuáles fueron las prebendas? Los bonos. Bonos supuestamente humanitarios, ¿no? Porque la gente había perdido, no tenía recursos, no salía a trabajar, y como hay un alto grado de informalidad o ilegalidad en la economía peruana, mucha gente gana para el día a día y si no salía a trabajar porque estábamos justamente en cuarentenas, ¿no? Encerrados, entonces el Estado los comenzó a asistir con bonos, ¿ok? Pero también se le dieron semejantes bonos, ¿no? Al gran empresariado nacional, ¿no? Lo cual es pues una inmoralidad, ¿no? Cómo desde el gobierno y desde el empresariado nacional, ¿no? Sin que les corresponda, accedieron pues a esas llamadas líneas de Reactiva Perú, en donde ya se ha demostrado cómo las grandes empresas del país, ¿no? Accedieron a esas líneas de crédito sin que les corresponda, ¿no? Y entonces esa es una muestra como, por ejemplo, este empresariado nunca ha tenido un compromiso país, nunca ha actuado con sentido de país, siempre es un empresariado que supuestamente se adhiere a modelos liberales, pero en la práctica, ¿no? Son mercantilistas, no tienen nada de liberalismo ellos, porque el liberalismo económico supone una libre competencia, que el empresariado no busque prebendas, beneficios, privilegios, ¿no? Que no busque exoneraciones, tratos especiales por parte del Estado, pero nuestro empresariado sí lo busca, ¿no? Sí lo busca, entonces no es un empresariado que crea realmente un liberalismo económico, porque lo que practica es un mercantilismo en lo económico. Entonces sí, somos una economía que ha sufrido una merma sustantiva, ¿sí? Y ahora lo que se viene va a ser afrontado con dificultades, ¿no? Ya gran parte de lo que el país tenía se ha gastado, y el que venga, que puntualmente es Castillo, esperemos de que tenga primero un buen ministro de Economía, un buen equipo económico, ¿no? Porque, siendo sinceros, el país no ha elegido un economista, pues el país ha elegido un profesor, y un profesor que no hay que desdeñarlo, ni soslayarlo, ni minimizarlo porque es profesor, pero un hombre sin experiencia en economía, ¿no? Inclusive en la propia política no tiene experiencia, es casi como un outsider, ¿sí? Que ha venido y se ha metido allí, y entonces sí, ahora se necesita formar un gran equipo económico para que administre el país y pueda llevarlo por una senda de recuperación económica, con el añadido que este gobierno ha despertado en la campaña muchas expectativas de sectores, ¿no? Históricamente olvidados, ¿ve? Que ven ahora la oportunidad de ser visibilizados y atendidos por el Estado, ¿no? Yo no creo que los casi 9 millones de peruanos que han votado por Castillo son comunistas ni socialistas, ¿no? Para nada. Son 9 millones de peruanos, de los cuales yo le quito 2, y son 7, ¿sí? Que han votado porque no querían saber nada con la corrupción que representa el fujimorismo, con la violación de derechos humanos que representó el fujimorismo, ¿sí? Con la gestión totalmente desembosada de la señora Fujimori entre el 2016 y 2019, en donde socavó y desestabilizó totalmente el sistema, provocando la renuncia de Kuczynski, ¿no? Luego la vacancia de Vizcarra, y entonces yo creo que todo eso pasó factura, ¿no? Pasó factura, pero creo que no hay 9 millones de socialistas ni 9 millones de comunistas en el Perú. Son, creo que, 9 millones de gentes que quieren y necesitan un cambio en este país, ¿no? El modelo, y con esto concluyo, el modelo, así como
como el modelo en Cuba se agotó a los 60 años, el modelo acá tiene nada más y nada menos que 30 años. Y entiendo que el modelo acá también ya se agotó. Desde la derecha se dice de que el modelo no ha fallado, que el modelo es bueno, que el modelo ha probado que funciona. Lo que falla es la gestión. Claro, esa es una visión interesada, ¿no? Pienso que el modelo sí ha fallado, ¿no? Un modelo hecho para darle beneficios mercantilistas a la gran empresa nacional y transnacional, ¿no? Definitivamente no es un modelo que podemos decir que funciona. Funciona para los que tienen los grandes privilegios, ¿sí? Pero no funciona para los que de un sopetón, de un solo golpe, han salido 6 millones de peruanos de la clase media y se han pasado a la clase pobre como resultado de la pandemia. Eso quiere decir que el modelo era bueno, que el modelo estaba bajo sólidas bases. No, era nada más que una ilusión, era nada más que un espejismo, ¿no? Y lógicamente ahora tenemos una gran población bajo la pobreza. Entonces sí se necesita un cambio, no un cambio hacia una izquierda radical, hacia un programa que lleve a estatizaciones, a, a quitarle a la gente lo que tiene, lo que ha hecho, producto del trabajo, pero sí se necesita un acento social y progresista en el gobierno que se viene. Y ojalá que se haga y se haga bien, y que se haga bien y sin corrupción, porque la corrupción no solamente es un monopolio de la derecha, ¿no? También ya tenemos señales que desde la izquierda, ¿no?, se hace corrupción y bien hecha esa corrupción, que hay que sancionarla, ¿no? Ujú. Bien, doctor Ferradas, le agradecemos. Llegamos ya al final de nuestro programa. Le agradecemos también a Miguel desde Galicia, España, por su tiempo y por su pensamiento dedicado a Latinoamérica, a Perú, básicamente de cara a lo que se viene, el bicentenario de la independencia, un momento que tal vez podría ser manejado con mejores eh, escenarios, pero que lamentablemente pues estamos ante escenarios que todavía no sabemos qué es lo que realmente va a pasar en los próximos días. Estaremos convocándolos nuevamente. Miguel, tus palabras. Quería Sí, un simple matiz, dime. y es que, vamos a ver, las acciones de los partidos son siempre especulativas, de todos, sin excepción. Eh, el gobierno no tiene necesariamente por qué ser progresista. El modelo sí se ha agotado. En Latinoamérica se ha agotado antes que en Europa y se ha agotado. Porque lo que se ha agotado es el modelo de la democracia representativa, que tiene que empezar a ser sustituido ya por un modelo de democracia participativa. Y hoy por hoy existe tecnología para poder acceder a una democracia participativa efectiva. Es decir, en este momento sí se puede ya empezar a hablar de países en los que la ciudadanía realmente participen de una forma mucho más activa en las decisiones que toman las administraciones. Y el ejemplo lo tenemos bastante más cerca de Perú, que es el resultado no solo de la conferencia de Porto Alegre, sino de ayuntamientos como el de Porto Alegre, que están demostrando que sí es viable una democracia participativa. Y hacia ahí es hacia donde tiene que ir Perú. Pero Perú es que además necesita lo que siempre he dicho, estructura de Estado, que le falta. Y Perú lo que necesita en este caso, y apuntando en lo que dice el señor Ferrer, lo que Perú necesita también es una nueva ley fiscal, pero también dotar al Ministerio de Hacienda de una infraestructura humana para poder realmente hacer un seguimiento y tener un sistema recaudatorio que permita al Estado disponer de recursos para hacer política social. Y eso es lo que falla. Si una gran mayoría de peruanos vive al día, si esa gran mayoría de peruanos no cotiza al Estado, es imposible que el Estado tenga recursos para poder hacer políticas. Y esto es lo que hay que empezar a pensar. Es decir, es que la ciudadanía tiene que participar en un doble sentido. Es decir, desde la perspectiva de la participación política, pero también desde la responsabilidad social. Y no esperar a que haya un desastre
para clamar al gobierno sin hacer absolutamente nada. Bien, gracias Miguel, gracias doctor Jorge Ferraz. Nos despedimos de nuestro público, siempre por Supercable, Canal 3, Telestar Televisión y Virtual Televisión. Nos ubicamos en cualquier momento. Recuerden que estamos detrás de la noticia, pero con bastante tal vez detenimiento en el análisis, que es lo que necesita la gente, que de alguna manera pues seamos un poco los interlocutores válidos de la verdad, que la verdad no existe realmente, pero bueno, tratar de llegar a esa verdad de alguna manera. Un abrazo a la distancia, gracias doctor Ferraz, gracias Miguel, y gracias a nuestro público en Ate Vitarte, San Juan del Urigancho, todo Lima Metropolitana. Chao, hasta la próxima. Gracias, un fuerte abrazo a ustedes también. Gracias. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Chao.